La Voz del Derecho presenta Protagonistas de la Paz. Un espacio de análisis, reflexión, crítica y contenido sobre la realidad colectiva. Realizan, producen y conducen Valentina Erazo, Andrea Ospina y Santiago Forero. Protagonistas de la Paz. Le damos la bienvenida a toda nuestra audiencia a un nuevo programa de los Protagonistas de la Paz. Un programa comprometido con la visibilización de opiniones y vivencias en torno a la construcción de paz y la justicia transicional. Una apuesta de sensibilización a la opinión pública, a la academia, a los movimientos sociales y al Estado sobre la importancia de incluir en los debates jurídicos, sociales y políticos las diferentes voces y visiones, como parte de un ejercicio democrático e incluyente. Hoy nos acompaña una nueva integrante del equipo de Protagonistas de la Paz. Ella se llama Laura Barón Mendoza. Laura, ¿cómo estás? Muy bien, Santiago. Feliz de acompañarlos y más que todo con esta maravilla de invitados que tenemos. Claro que sí. Hoy el tema que vamos a abordar se llama Educando para la Paz, para lo cual nos acompañan dos personas muy interesantes que llevan una trayectoria trabajando estos temas. Ella es Lida Molina. Lida es psicóloga con más de 20 años de experiencia en las áreas de pedagogía, especialista en infancia, cultura y desarrollo, con maestría en educación de la Red de Educadores de Paz de Alemania, Centroamérica y Colombia, participante de la Red Colombiana en Defensa de los Derechos de los Niños y las Niñas, docente de la Universidad Pedagógica Nacional y actualmente coordinadora del área administrativa y financiera en la Corporación Otra Escuela. Lida, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, Santiago. Buenas tardes a todos. Laura, ¿cómo estás? Muy bien, Lida. Y también nos acompaña entonces Santiago número 2 en esta sala. Él es psicoterapeuta de la Escuela de Gestalt, Bogotá, antropólogo social de la Universidad Nacional, formación en técnicas de teatro del oprimido y performance en Brasil y Colombia, parte del proyecto Movimiento Social del Cuerpo, formación en improvisación teatral y clown. También está actualmente como docente de investigación de la Corporación Otra Escuela en temas de pedagogía para la paz y transformación creativa de conflictos y cultura de paz. Sí, buen día, Laura. Buena tarde, Santiago, tocayo, ¿cómo están? Muy contento de estar acá. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos y pues qué bueno poder estar con ustedes además en esta importante fecha también que cumplen 18 años en esta bonita causa. Este año precisamente, como lo anunciaba, están de aniversario, 18 años en este trabajo, en este bonito trabajo. Contémosle a nuestra audiencia qué es, cómo nace y cuál ha sido su trabajo durante estos años. ¿Qué es la Otra Escuela? Bueno, la Corporación Otra Escuela nace en el año 2000 por iniciativa de 4 docentes. En ese momento estábamos Luis Benítez, Fabián Barragán, Esther Páez y yo. Muy inquietos, profesores egresados de licenciaturas, y nos interesaban mucho 3 temas fundamentales, que era la educación, la pedagogía y la paz. Nosotros empezamos un trabajo con Red de Paz y pensábamos qué podíamos hacer o cómo podíamos impactar las escuelas, los colegios distritales y demás. Nosotros iniciamos con Colegios al Parque por la Paz. Era una iniciativa para mostrar cómo los colegios podían participar en esa semana institucional que ya hace parte de nuestro país hace muchos años. Hicimos durante 3 años seguidos Colegios al Parque, donde reunimos entre 5.000, 10.000, incluso 15.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes, docentes, coordinadores administrativos de los colegios, pero nos dimos cuenta que solo quedaba como una acción en el momento, coyuntural, la semana, y todos los conflictos permanecían en la escuela. O sea, todas las situaciones difíciles se vivían en la escuela. Se seguía el castigo, todo se solucionaba, era a través de lo punitivo, la expulsión, y veíamos que no había un proceso realmente para trabajar la paz. De ahí que nos propusimos hacer un proyecto más largo, que se llamaba, en ese instante, lo llamamos Multiplicadores de Paz, una alternativa para que las escuelas transformen positivamente sus conflictos.
Se inscribieron 52 colegios, luego empezaron a depurar un poquito, luego quedaron 30, de esos 30 quedaron 16, de esos 16 por las dinámicas escolares que no tienen tiempo para dedicarnos a los talleres, al final resultamos con 2 colegios. Fundamentalmente con el María Mercedes Carranza, que es un colegio distrital, gracias al apoyo de la rectora, a los jóvenes, a los estudiantes y a los profesores. Esa experiencia fue muy bonita, se formaron en mediación de conflictos los jóvenes, se hacían mesas de mediación y trataban de alternativas. Y lo más importante era que los profesores también estaban involucrados y toda la comunidad educativa. Entonces eso nos dio mucha alegría. Gracias a ese proyecto empieza un segundo momento la corporación. Nosotros nos postulamos con ese proyecto a una beca que daba el Instituto Paulo Freire de Berlín para tratar un curso, un programa de capacitación en educación para la paz, como especialización en transformación de conflictos. Esa beca la financiaba INVET, que era una agencia de cooperación alemana, ya no existe, pero el Instituto Paulo Freire sigue vigente. Y nos ganamos la beca. El primer año, eso fue en el 2007, fue Luis Benítez, que como les contaba, es fundador de la corporación. Y lo interesante es que ellos creen en los aliados, o sea que una sola persona no puede hacer el cambio, sino que necesita aliados. Tema colectivo. Sí, también. no se puede hacer una sola. Y el siguiente año, en el 2008, fui yo. Entonces los dos empezamos a hacer todo un trabajo y de multiplicación de lo aprendido ahí. Estuvimos un mes en Berlín, donde vivimos vivencialmente, que de ahí sale todo, muchas de nuestras metodologías, Claro. todo lo que vivimos en Berlín. Ahí aprendimos, que más adelante les contaremos, lo del teatro del oprimido. Ujú. Ahí fue el inicio, todo el tema de transformación de conflictos, todo el tema de comunicación no violenta. Muchas cosas las intuíamos, pero gracias a ellos lo logramos ya aterrizar. Y la corporación cogió ese rumbo. Posteriormente, ya un tercer momento, es que ya ingresan nuevos integrantes a la corpo, dentro de ellas Mar Máiquez, y ella estudió en la Escuela de Pau de Barcelona, y lo que hicimos fue fusionar, llamémoslo así, todo nuestro bagaje con lo de la Escuela de Pau, y logramos, y seguimos aprendiendo, eso no se acaba, nunca se acaba, seguimos aprendiendo nuevas formas de transformar creativamente nuestros conflictos. Casi que es una alianza Alemania-España-Colombia. Más o menos, y Tripartita. tenemos Sí. sede aquí, ahora tenemos sede en Madrid. Ok. Esa es como la idea, pero sí, es una fusión permanente, pero de construcción también permanente. Y en ese sentido, pues ustedes lo han mencionado, ustedes son parte de esa red de iniciativas ciudadanas contra la guerra y por la paz, Red de Paz, y además de todas estas alianzas de alemana, española. ¿Cómo es trabajar en red? ¿Cómo se han sumado esas iniciativas? ¿Y cuál es el aporte fundamental de ese trabajo en red, no? Bueno, pues en primer lugar, resaltar que nosotros creemos que el conocimiento es colectivo. Ujú. En esa medida es indispensable el trabajo en red, con las limitaciones y dificultades que eso implica, ¿no? Es mucho más difícil y cuesta más trabajar en la diversidad que en algo homogéneo y controlado, y cuando el poder está centralizado. En esa medida es parte de la propuesta de otra escuela el trabajo colectivo y la construcción colectiva de conocimiento, y por eso hemos buscado distintas alianzas. Como mencionas, en algún momento hemos participado en Red de Paz, que valga decir, dentro del área de investigación de otra escuela hemos podido indagar, que es una iniciativa muy importante en la medida en que ha podido juntar y articular propuestas en los territorios, que están dispersas por el territorio nacional. Pensemos también en ese contexto del conflicto armado, en donde había un aislamiento muy grande y las comunidades estaban generando propuestas de paz sin ponerles ese término, poniéndole otro término, y comenzaron a juntarse a través de propuestas como Red de Paz. Semana por la Paz es muy importante, como una iniciativa que comenzó a reunir esas convergencias y esas sinergias. Y también estuvimos trabajando en la Alianza Educativa para la Construcción de Cultura de Paz, que fue una propuesta que buscaba incidir en políticas públicas frente a esto de las pedagogías para la paz. Entonces, ese fue otra gran alianza que tuvimos. Y bueno, también estamos en la Red Nacional en Democracia y Paz,
que está organizada por distintos focos territoriales en distintas zonas. Nosotros actualmente estamos haciendo parte del foco del Cauca, del nodo, eso, exactamente, se llaman nodos, del nodo Cauca, Valle del Cauca. Pues bueno, hay varios departamentos, pero estamos con un pie allá, trabajando, tratando de incidir localmente desde ese territorio. Y actualmente lo más reciente que hemos logrado hacer ha sido, nos invitaron a la 4ª Conferencia Internacional de Profesores de Arte en Nueva York. Buenísimo. Ya fue, estuvimos allá, fue la segunda semana de octubre. Hace poquito. Y estuvimos allá presentando un taller y bueno, generando muchos enlaces latinoamericanos, también ya en Gaza. Tenemos algunas propuestas de poder comenzar a trabajar ¿De octubre allá. o de septiembre? Perdón, de septiembre. Okay. Septiembre. Okay. Ya fue. Y bueno, ahí se abrieron con compañeras y compañeros de Escocia, Argentina, una compañera de la India. Digamos que ahí lo que estamos viendo es que se está potenciando también todo el trabajo que estamos haciendo desde Colombia como corporación y bueno, con las comunidades, porque en últimas estamos aprendiendo permanentemente con ellas, y con todas estas alianzas, pues lo que esperamos es poder generar un impacto global. En últimas estábamos hablando de este mestizaje Alemania, España, Colombia. Bueno, pues nosotros creemos que el futuro es mestizo y lo que nos toca es comenzar a generar estas sinergias. Y buenísimo lo que dices, porque con esas experiencias de Gaza, digamos, es un lugar en donde todos los mecanismos de resolución de conflictos, específicamente a través del arte, se han ido desarrollando ampliamente desde mucho. Hay un productor que se llama Yuval, trabaja desde Los Ángeles y maneja mucho la música para sanación y resolución de conflictos entre musulmanes y judíos. Entonces, buenísimo aprender de esas experiencias internacionales para poderlas aterrizar acá en el país. Sí, ahí me gustaría mencionar algo también dentro de lo que estaba contando Lid de este contexto de otra escuela. Ahorita yo pienso que uno de los grandes descubrimientos y de las grandes integraciones metodológicas que estamos teniendo es la ritualidad como un trabajo específico frente a la paz. Frente a la sanación, también todo ese componente psicoterapéutico. Ahí quisiera resaltar, pues sí, el papel de la ritualidad. Hemos venido trabajando también ahí de brazo cruzado con Imagine Action, con Héctor Aristizábal, desde la ritualidad, y tuvimos la oportunidad de participar en un taller ahí en Nueva York con una compañera que trabaja storytelling y que trabajó con Héctor. Okay. Entonces ha sido como poder volvernos a encontrar, desandar pasos para construir nuevos caminos también. Y bueno, pues parece que todos los caminos llevan a Gaza, así que vamos a llevar también la experiencia de reconciliación, porque fue también lo que vimos allá en el taller, es decir, pues una opresión tan fuerte e histórica. Necesitamos poder cambiar el odio que genera en un primer momento una conexión para transformar, para poder realmente hacer algo, porque si no nos quedamos ahí. Y yo creo que Colombia tiene mucho que enseñarle al mundo, ahora que estamos en ese proceso. Y también comentarles que nosotros hacemos parte de Relato Sur, que es la red de TO, o sea, Teatro del Oprimido, que como les comentábamos, en Berlín lo conocimos con Till Baumann, que también Héctor Aristizábal hace Teatro del Oprimido, y hemos participado en encuentros a nivel internacional. Estuvimos en Guatemala, Nicaragua y Argentina durante varios años, y nosotros hicimos el primer festival de teatro, el primero y segundo festival de Teatro del Oprimido. Acá lo hicimos con invitados nacionales e internacionales, con CTO Río, con Bárbara Santos, que es la creadora de Las Madalenas o Teatro de las Oprimidas, que es un teatro que también nosotros llevamos a cabo con mujeres lideresas y en diferentes mujeres, no solo lideresas en región, sino grupo de mujeres que desean hacer un trabajo en torno a esas opresiones de violencia y de género que vivimos nosotras. Entonces ahí también hay otra ruta por ese lado que lo trabajamos muy fuerte y estamos iniciando también todo un trabajo de masculinidades. No, ya llevamos un tiempito también, o sea, magdalenas para las mujeres y nuevas masculinidades. Aunque no sé qué tan nuevas, sí, pero digamos que está la discusión. O repensarse. Yo creo que por ahora es como pensar e identificar la masculinidad hegemónica y a partir de ahí que los hombres que trabajen puedan construirse, deconstruirse y poder
Sí, poder ser conscientes de los privilegios que ostentamos como hombres y de las opresiones que eso implica, ¿no? Claro que sí. Bueno, ahorita nombraban a Red de Paz, aprovechamos para mandarles un saludo a Luis Emil, que lo tuvimos hace poco Por en favor. estos mismos micrófonos, Gracias. contándonos un poco lo de la Semana por la Paz que ya pasó y compartiendo su agenda para que toda nuestra audiencia pudiera participar. Ahora más adelante también nos van a contar de la Corporación Otra Escuela cuál es la agenda que tienen para celebrar su aniversario, su 18º aniversario. Teniendo en cuenta el conflicto colombiano, se prevé una necesidad de transformación institucional y en ella pues las diferentes entidades gubernamentales que se han creado para consolidar la paz como una política pública. ¿Cómo consideran ustedes desde la experiencia que han tenido que la cultura y la educación le aportan a la construcción de paz? Bueno, pues esto nos pone a recordar ahí la plebitusa. Sí. Y esto tiene una relación directa con precisamente cuál fue la educación que hubo frente a los acuerdos de paz. La llamada pedagogía de paz. Exactamente, que nosotros le ponemos comillas porque creemos que hubo una falla fundamental en la forma en cómo se trabajó. Okay. Muchas de veces- pedagógico no tuvo Sí, absolutamente una nada. cosa es documentar y Sí, difundir formar. e informar, y otra cosa es construir conocimiento colectivo, que fue Claro. lo que realmente hubo una Falta. falla. Y pudimos ver que institucionalmente hubo encuentros. Una cosa estaba haciendo la presidencia, otra estaba haciendo la oficina. Digamos que ahí no nos vamos a meter, pero sabemos que institucionalmente hay una discusión profunda, por lo menos en el gobierno anterior, sobre qué era esto de la pedagogía para la paz. Y volvemos a lo mismo, a un trabajo pedagógico en red. Tal cual. Y colectivo. Y colectivo. Sí, exacto. Ahí, pues bueno, mencionar que partimos, en primer lugar, que lo pedagógico tiene que ser el pilar de la construcción de la paz, en la medida en que es la forma en cómo se genera el diálogo y demás, y el contenido mismo también tiene que ser en esa clave de construcción de paz. A lo que vamos es que no sirve de nada seguir reproduciendo el sistema educativo bancario que llamamos desde la pedagogía freiriana, en donde hay alguien que tiene el conocimiento y se lo transmite, como la información, como si fuera un banco, sino que tiene que construirse. Y en esa medida sabemos que ese es el papel fundamental que tienen ahorita las instituciones que reconstruirse y retransformarse en los territorios. No puede seguir reproduciéndose paternalismo cuando llega, si llega. Y en esa medida pues sabemos que el trabajo de la construcción de pedagogías y de culturas de paz pues es fundamental. Eso se hace en la cotidianidad, no se hace con unas políticas que duran algún gobierno, sino que tiene que ser algo que dure en el tiempo y que tiene que prolongarse y tiene que ir a lo más profundo, que es el vínculo entre las personas y entre los otros seres vivos también. Una política de Estado, no solamente de un gobierno que venga y Exactamente. cambie. Es una política de Estado y es algo que perdura en el tiempo, que tiene que haber unos compromisos que no puede depender de unos recursos sí o no, sino que tiene que ser una columna vertebral si queremos realmente transformar este país. Y construir paz, que es un proceso permanente. Además, me gustaría resaltar eso rápidamente, y es que muchas veces cuando definimos paz creemos que es algo estático. Ujú. Y la paz Cambiante. es un Dinámico. concepto vivo. Exacto. Activo. Depende de la... Orgánico, podría decir. Exactamente, sí, a mí me encanta mucho Esa palabra. de lo vivo porque depende de los territorios, del contexto y está cambiando, la misma comunidad está cambiando y en esa medida no podemos querer poder ayudar a potenciar esta vida que es la paz misma con un momentico a estar acá y me voy. Con apoyos momentáneos no funciona, tenemos que comprometernos todas y todos en este proceso y que haya una política de Estado, como bien decías, Santiago, para que esto pueda transformarse. Hay una persona que se llama Jean-Paul Lederac, pues, Ujú. que ha venido a nuestro país un montón de tiempo, y él lo que dice es básicamente... La esto es imaginación moral, ¿no? Exacto. Y el proceso de paz es un proceso, tal y como se dice, es una construcción en donde cada uno tiene un rol, no hoy, no mañana, sino todos los días. Tal cual. Para los Y en que todos viven. los contextos, es porque tenemos como el imaginario que el conflicto es solo la violencia directa y es conflicto armado acá, en Colombia, y como si no tuviéramos conflictos permanentemente Claro. y Así todas esas es. violencias estructurales y culturales que tenemos, las dejamos como si no existieran, Que es parte de que es nosotros. parte nuestra. Obviamente no estamos, que el conflicto para nosotros y para la Corpo y para
Jean-Paul Lederaghi, para Galtung y para el tema del conflicto. El conflicto es fundamental, el conflicto es una oportunidad. Claro. Y a veces se nos olvida eso. Y nosotros, se sataniza, sí, ¿no? claro. Y cuando el conflicto nos permite crecer, nos une. Gandhi dice que es un momento de encuentro entre dos oposiciones. Y nosotros sí creemos eso. Y hay que empezar a trabajar eso. Y la educación es fundamental, y educación en cultura para la paz, y en lo cotidiano, lo que tú dices, Laura, es cierto, en lo cotidiano del Transmilenio, en lo cotidiano en mi familia, en lo cotidiano en cualquier espacio público, con mi pareja, con mis amigos, hay que transformar el conflicto y verlo de una manera positiva. Lo que pasa es que muchas veces no siquiera sabemos cómo hacerlo, porque nos vamos... Por eso también rescatamos mucho el tema socioafectivo, el tema de las emociones, el tema de lo cotidiano, pero cómo lo transformo yo y volverlo una práctica constante, que no es tan sencillo. No hay que anular los conflictos, sino tal vez tener conflictos de mejor calidad, ¿no? Podríamos decirlo así, sí. Saber la calidad de los conflictos. Yo creo que parte en primer momento desde la conciencia, de darnos cuenta que tenemos un conflicto. Es que me sorprendí ahorita escuchando a Lida, porque como el desarrollo que hemos tenido es que muchas veces comenzamos primero teniendo como conflictos entre partes, ¿no? El gobierno, las FARC, como fuera. El punto es que, pues, tenemos conflictos internos. Una parte de mí me está diciendo algo, otra parte me está diciendo otra cosa, tengo un conflicto interno, y en el momento en que me doy cuenta que tengo un conflicto, puedo hacer algo y no simplemente estoy deambulando con la decidumbre de decidir por acá o la incertidumbre de irme por allá, ¿no? Entonces es algo intrínseco, es inherente, y yo creo que el ser humano y el motor de la vida es parte de esa... El conflicto es el encuentro con la diversidad, precisamente. Con esa diferencia, exacto. Lida, tú ahorita mencionabas algo muy importante que también muchas personas dejamos a un lado, específicamente los abogados y abogadas, y es ese enfoque socioafectivo, que efectivamente se da mediante uso de distintas metodologías lúdicas, entre otras. ¿Cómo consisten o en qué consisten esas metodologías y cuál es su importancia? Nosotros, bueno, igual la educación y todo, y como que te enseñan desde niño que las emociones hay que dejarlas como a un lado, ¿no? Hay que Entonces, controlarlas. Hay que controlarlas. Ahí viene la masculinidad agresiva. Sí, claro. No exprese la ira, no llore, aguántese, o no se deje. O, bueno, una serie de cosas, pues primero como por ese lado, que te dicen y te las debes extinguir y ni siquiera reconocer. A veces nosotros tratamos de preguntar cómo nos sentimos, y ni siquiera tenemos las palabras para poder describir cómo nos sentimos, porque no hacemos ese trabajo de ver cuáles son las emociones. Y en la educación, en la academia, como tú comentabas, yo trabajo en la pedagógica y vemos en la formación de futuros docentes que lo más importante es lo académico, solo académico, perdón, y no se ve lo otro. Nosotros consideramos que somos seres sentipensantes. Primero sentimos, pero también pensamos, hay una unión ahí. Incluso muchas veces nos manda más el corazón que la razón. Claro, y no hay ningún pensamiento creo que no pase por el corazón, ¿no? Exacto. O sea, la emocionalidad está ahí. Sí, y tú a veces te desconoces con tus mismas emociones, haces unas cosas que ni esperabas. Entonces empiezas, no lo voy a llamar, y le estás marcando y hola, y después te sientes re mal porque lo llamaste. Sí. Entonces, al fin, ¿qué? ¿Lo quiere o no lo quiere? Te quiero, pero te odio. Entonces, todas esas situaciones, y nosotros sí creemos que todo pasa por ese proceso. Primero es lo vivencial, nosotros tenemos que vivirlo primero, pasarlo por el cuerpo. Si no lo pasas por el cuerpo, no se hace, no empieza, no sé, no te permea, como que no te hace parte de ti. Sí, la razón es como si estuviera separadita, entonces listo, tú puedes mandar mucha información, tener mucho contenido, pero no te lo apropias, no lo haces vivo contigo. Y nosotros por eso es que todo pasa por el cuerpo. Sí, ahí tal vez mencionar uno de nuestros mantras, y es que no tenemos cuerpo, somos cuerpo. Es decir, el cuerpo es nuestro primer recurso y las emociones son energía en movimiento en el cuerpo. Como se expresan, no hemos logrado tener un vocabulario para poder expresar de forma profunda las emociones, sino lo que hacemos es utilizar y acudir a metáforas muchas veces del cuerpo. Siento mariposas en la barriga, siento un vacío en el estómago. Bueno, pues todo eso nos da cuenta de este primer momento, que es la parte vivencial, en donde el cuerpo es fundamental y sí, es la vivencia, es la experiencia.
Y es un poco ligarlo al proceso de educación y pedagogía que ustedes Ujú. tienen. Entonces, no es sentarse en un escritorio, escriba, sino qué tal si pasamos esa educación y pedagogía a través del cuerpo. Sí. ¿Qué tal si pintamos, si la cantamos, Por el si la arte. contamos? Ujú. Qué Sí, bonito. sí, nosotros nos caracterizamos porque no hacemos nada quietos. Incluso aquí Sí, ya sí, empezábamos a acá. sentir, Apoyo. la verdad, sí tenemos, yo personalmente, y aquí lo saben, yo tengo un problema serio para quedarme 2 ¿Quieta? horas quieta, solo me quedo en cine quieta, pero... Y con es dificultad. Sí, y sí es buena la película. Masticando ahí. Pero es eso el movimiento, o sea, siempre tenemos todo el que va participa, o sea, nadie puede ser indiferente a nada, o sea, tú llegas, no puede haber un observador, no, venga, métase, siempre los involucramos, entonces viene ese proceso, lo socioafectivo pasa por el cuerpo, lo vamos mirando, luego teorizamos un poco. Viene Bueno, vivencia, o sea, sí. la vivencia en primer lugar y luego vamos a la reflexión. La reflexión. Es decir, a poder transmitir y comunicar la vivencia que tuve, entrenarnos en eso. Por eso también la comunicación Asertivo. asertiva, compasiva, No no violenta, violenta. consciente, es tan importante. Viene un momento de reflexión posterior a la vivencia en donde es una reflexión que puede ser de carácter individual o colectivo. Lo importante es que luego de la vivencia tenga la capacidad y potencie las habilidades que tenga para poder comunicar y expresar. Entonces, el segundo momento sería Ujú. la reflexión. Luego venimos a una teorización, entonces ya se viene lo teórico, porque, repito, primero partimos de lo De la vivencial, práctica. de todo lo que tú tienes, de tu experiencia, lo puedo esto, luego viene lo teórico, ¿sí? Pero luego lo contextualizo en mi realidad. O sea, no puede estar, o sea, ahora, ¿cómo lo aplico? Lo que viví, lo que sentí, cómo lo expresé, reflexioné, la teoría y cómo la aplico en mi contexto, ya sea en mi comunidad, en mi familia, con los que estoy trabajando, si estoy trabajando con víctimas, ¿cómo hago para que eso de verdad pase por mí y yo sí pueda aplicarlo? Porque nosotros siempre dedicamos a que se multiplique lo que les damos. Nunca, como decía Santi hace un ratito, no es solo, es poder que lo que hagamos se aplique, no quede Claro. suelto, perdido y ya, Y ya. sino que lo podamos multiplicar. Listo, entonces ahí, frente a esto que menciona de la teoría, sería nuestro tercer momento, Ujú. y es traer insumos que hayan reflexionado otras personas, la academia, traerlo y poderlo contrastar con la vivencia y la reflexión previa que tuve para decir, esto me Cierto. habla, no me habla, puede ser que tenga todos los títulos y doctorados del mundo, pero acá en Colombia, en Mariquita no funciona. Ujú. Y después viene esta última fase que es la contextualización, que es precisamente, podríamos llamarlo en claves de los acuerdos que hubo acá, de territorializar ese conocimiento. Es decir, esto tiene raíces en el territorio, dice algo en el territorio, en el contexto local, dice algo, sí, no. Puede ser que Galtung, que en Noruega se haya pillado muchas cosas sobre la violencia, pero realmente en Colombia con el paramilitarismo no Claro. dice mucho. En otros contextos. Puede ser que no lo diga. Y son esos 4 momentos: vivencia, reflexión, teoría y contextualización. Y eso lo que nos hace es una construcción de conocimiento colectivo. Lo que nos permite generar es una construcción de conocimiento colectivo que está en permanente diálogo y, por otra parte, crítico. Muchas veces desde la educación popular llegamos de una vez con el discurso crítico. Acá lo importante es que las Se personas llegan. Ujú. Y es precisamente lo que buscamos con los procesos, ¿no? No se trata que nosotros vamos a empoderar a la comunidad, es que la comunidad empodera sola. se empodera, se Está da ahí el cuenta. poder. Exactamente, está ahí y de un momento a otro ¡puc!, se alumbra el poder adentro, ¡puc!, se alumbra el poder entre y comienza a generarse, pues, paz. Claro Así que es. sí. Bueno, pues con esta reflexión metodológica, que además es fundamental porque a veces creemos que todo se persigue por el fin, pero a veces se nos olvidan los medios, nos vamos a nuestro primer corte y ya regresamos en Protagonistas de la Paz, hoy hablando de la educación para la paz.
Regresamos a nuestro programa de hoy, Educando para la Paz, no sin antes recordarle a nuestra audiencia que estamos en aplicación para usuarios Android, emisora La Voz del Derecho, y en nuestra página www.lavozdelderecho.com, en Facebook, emisora La Voz del Derecho, en Twitter, @La Voz del Derecho. Les mandamos un mensaje a los que están conectados también en Facebook Live. La idea es que podamos retroalimentarnos con sus opiniones, con sus sugerencias, que nos cuenten también qué temas les gustaría que abordáramos en este programa. Terminamos el segmento anterior hablando un poco del enfoque socioafectivo y las metodologías que utiliza la corporación La Otra Escuela. Entre ellas, Lida, nos contabas un poquito, y Santiago, sobre el teatro del oprimido. Uh-huh. El teatro del oprimido pues, ha sido una de las técnicas que utiliza la corporación Otra Escuela, que ha venido desarrollando e incorporando elementos de cultura de paz. Contémosle a nuestra audiencia cómo surge esta metodología y por qué ha resultado tan importante en el trabajo que desarrolla la corporación. Bueno, pues en primer lugar, ahorita utilizamos mucho el término teatro de las personas oprimidas para incluir toda la diversidad que ya está comenzando a calar dentro de la cultura general acá y el lenguaje. El lenguaje incluyente, pero también reconociendo las distintas identidades que van apareciendo, ¿no? Así es. Entonces, pues como ustedes escucharon, fue un tanto paradójico cómo llegamos al teatro de las personas oprimidas, que fue a través de Berlín. Uh-huh. Muchas veces sucede eso, ¿no? Se crea acá en Pero la teoría es como en Latinoamérica. Se crea en Latinoamérica y vamos a descubrirlas por otro lado. Y pues bueno, esto nos lleva un poco a la historia misma del teatro del Teo. Y es que surge en los 70s, 80s con Boal, Augusto Boal, un dramaturgo que de hecho se formó en un momento dado en Nueva York. Estuvo estudiando allá y él en un momento dado, en esta época tan fértil de América Latina que fueron los 60s, los 70s, comienza a articular su trabajo artístico con los presupuestos freirianos de Paulo Freire, de la educación popular y de la educación de la educación para la liberación. Y en ese sentido, lo que él propone es que tenemos que comenzar a ensayar alternativas para la vida utilizando el teatro. Investigar y profundizar en distintas problemáticas, conflictos y opresiones que suceden cotidianamente en distintos contextos y con la comunidad comenzar a trabajar para tratar de encontrar alternativas. En ese sentido se habla que lo que tenemos no es un público, sino espectadores y espectatrices que participan activamente de la propuesta. Digamos que ha tenido toda una historia y esto se llegó colectivamente un poco desde el deambular mismo de Augusto Boal, que fue exiliado de Brasil, estuvo trabajando en Perú, pasó por Colombia, estuvo en Argentina, terminó después en Europa y ahí fue dándose cuenta que había distintos tipos de opresiones y fue componiendo esta técnica que podríamos nombrar como el Teo. Ahí me gustaría simplemente nombrar que lo que hacemos desde el Teo es representar una pequeña escena en donde mostramos un conflicto y hacemos que el conflicto termine mal. Esa es la propuesta, una crisis, que si utilizamos los anagramas chinos, crisis es, de hecho salió Santos diciéndolo tras la plebitusa, salió diciendo que la crisis es una amenaza y una oportunidad, claro. Está compuesta por estos dos anagramas. Uh-huh. De eso mismo parte el Teo. Casi como el conflicto, ¿no? El conflicto exactamente. Es una crisis. Exactamente. Y ahí de lo que se parte es de representar, de hecho nuestro rol como actores y actrices y curinga, que es el puente que genera este lazo entre el público y los actores y actrices, que al final se encarga de romper esa cuarta pared para que el público participe. Lo que somos problematizadores. Lo que tratamos es de poner el pero siempre y que generalmente lo que se genere sea dudas, que salgamos de ahí con dudas después de haber intentado resolver el conflicto, porque lo que se hace es una primera pasada en donde termina mal el conflicto. Uh-huh. Y luego vamos al público y comenzamos a preguntar, ¿qué pasó acá? ¿Esto pasa en la cotidianidad? ¿No pasa? ¿Cómo la ven ustedes? ¿A alguien se le ocurre algo para transformarlo? Va a comenzar a hablar y decimos, listo, te proponemos que no nos lo cuentes con la palabra,
sino que pases a hacerlo. Expresas. Pases a hacerlo. Entonces, ¿quién podrías reemplazar de estos actores y actrices? No, pues voy a reemplazar a la oprimida o el oprimido. ¿Listo? ¡Puc! Vuelve y comienza la escena. Y vuelve y rueda. Chic, chic, chic. Y comienza a haber también un ejercicio de improvisación por parte de actores y actrices que, con estas nuevas alternativas que nos propone el público, comenzamos a buscar también problematizar, a ponerle el pero para que al final salgamos como desprivatizando en un primer momento las opresiones, que yo creo que esto es fundamental en las sociedades Claro. que vivimos. Que Fácil señalar al otro y decir que está en el otro. y también que nos hemos aislado. Con todo este discurso liberal del individuo, lo que hemos hecho es que nos entendemos como individuos y que pensamos que lo que nos ocurre porque es nuestra culpa. O sea, sumándole individuo y catolicismo así mártir, es mi culpa lo que me comienza a suceder. Acá entonces lo que comenzamos es abrir las posibilidades, los abanicos de posibilidad y decir, esto no solamente me pasa a mí por ser Santiago, esto me pasa a mí por ser un hombre joven que estudió en la universidad pública y por hacer activismo. Entonces, esto comienza a cambiar también el chip que tenemos. Y hacer un diálogo con mi contexto. Exactamente. Y esa es la propuesta siempre. Y bueno, digamos que hay también otros matices. Digamos que este es el más claro, que se llama el teatro foro, Ujú. que es precisamente donde se genera ese Utilizamos. vínculo. Contarles, por ejemplo, siempre yendo a la experiencia, nosotros trabajamos con la Fundación Tiempo de Juego, que trabaja en Altos de Cazuca. Altos de Cazuca. Y con ellos durante 3 años hicimos una línea, digámoslo así, o el grupo de teatro con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Contarles que ellos montaron la obra de teatro, nosotros simplemente creo que fue muy interesante, nosotros le apostamos mucho a los procesos, no se hace una cosa de un día para otro. Entonces con los niños trabajamos primero desde educarse, tratarse bien, dirigirse bien con la palabra, no maltratar al otro, bueno, muchas cosas que La se viven en palabra Altos. dulce, que Sí, dicen los en indígenas. Altos de Cazuca es un contexto muy fuerte, muy pesado, mucha violencia en todo sentido. Entonces los chicos, ellos crearon la obra. Ellos crearon la obra donde mostraban a un niño en su colegio y que lo obligan a la situación que vive un padre maltratante, una mamá sumisa, unas hermanitas ahí, y ellos se ven enfrentados a que necesitan dinero y dentro del colegio a que venda droga, y eso se vive allá. Claro. Entonces lo que hacemos es que el grupo creó la obra, los muchachos, obviamente nosotros los apoyamos todo el tiempo, ellos crean la obra. La presentamos a toda la comunidad, nosotros lo hicimos en un evento que se llama Cazuca Sueña, también liderado por Tiempo de Juego, y con padres de familia, con la comunidad, la presentamos en el Teatro Foro, que es una de las herramientas sobre las técnicas de teatro del oprimido. Y era muy interesante ver las actitudes, entonces empiezan padres, madres, lo que sea, a participar, porque como decía Santi, ya no es un espectador que ve la obra y al final le aplaude, Soy no, parte de... tiene que entrar y empieza a verse que no es tan fácil salir de una situación de opresión. Entonces es muy interesante, tuvimos como 3, 4 o 5 participantes impresionantes de ver cómo realmente se cambia la situación. Y un cambio real, no ficticio. No mágico tampoco. No mágico, que es lo que también se habla Boal. Yo no voy a quitar y, listo, desaparezco al opresor. No, el opresor está ahí. Entonces no se puede desaparecer mágicamente. Y se está reproduciendo. Y se reproduce, y se está. Entonces fue muy bonito ver cómo la misma comunidad empiezan a encontrar alternativas para ayudar al protagonista. Y lo que tal vez nosotros no podemos medir es eso intangible que personalmente, y creo que para la Corpo es maravilloso, eso intangible, eso que tú no lo puedes medir en estadística ni no hay una escala, es que los niños, muchos de los niños que los participaron con nosotros, aún nos escriben y nos dan las gracias porque pudieron transformar sus realidades y encontraron otra razón y no ser expendedores de drogas, no ser esto. Las madres también nos llaman y nos agradecen que logramos darles solo una alternativa. Sí, como ventanas de oportunidad. Como ventanas de oportunidad, que diría también Boal. Ventanas de oportunidad y no ver que nuestra vida va a ser lo más dramático y vamos a repetir la historia. Y que no hay poder, sino que somos víctimas, Somos sino víctimas. que somos oprimidos y oprimidas, que es la diferencia. La diferencia. Soy consciente de qué es lo que está ocurriendo y me doy cuenta de
¿Qué redes puedo activar para transformar? Y ahí va el empoderamiento para transformación. Sí. Y meto un poquito la cucharada como abogada, porque es muchas veces los abogados y abogadas vemos esos mecanismos alternativos de solución de conflicto, que la conciliación, que la mediación, y lo que hacemos es imponer cosas, ¿no? Y ahí es donde falla. Cuando la persona que está intermediando o mediando impone una solución, no hay nada que hacer. En cambio, acá cuando se visibiliza que la solución está en las manos, en la misma persona, y es la misma persona que con su creatividad dice, oiga, no, yo debería hacer esto o lo otro, es donde está la transformación. Incluso, Lauri, el tema de la relación, ¿no? A veces el abogado o el mediador o el resolutor de conflictos se le olvida que lo fundamental está en la relación. Entonces, entra en una situación de conflicto, solucionan aparentemente el conflicto y resulta que las partes nunca más se volvieron a hablar ni nunca pudieron volver a verse a los ojos porque pues fue tanto el daño que se generó que ya no, la relación se perdió. Exacto. Y se nos olvida que ahí está la esencia de todo esto. El mensaje hacer para los abogados y abogadas que nos están escuchando, y es tener en cuenta eso, que a la hora de usted sentarse con una persona que está con un conflicto, pues que empiece por lo vivencial, por el reconocimiento propio y del otro, ¿no? Sí. Sí, y no caer en el asistencialismo. Exacto. Porque como yo soy víctima, que es diferente a oprimido o estar en esa situación, entonces el Estado tiene que darme todo, o sea, los demás tienen que darme todo, ¿no? ¿Y yo qué? Exacto, entonces sí vemos eso, nosotros vemos constantemente que ya se vuelve un país asistencialista, una situación donde el otro no, la propia persona puede encontrar alternativas y hacer resistencia y hacer otro tipo de cosas que no necesariamente depende del otro, sino de ti mismo. Yo les tengo otra pregunta y es en esa transformación de conflictos. Muchas veces nosotros decimos, bueno, tenemos que tener un enfoque territorial, tenemos que aterrizar el territorio, pero es muy difícil materializarlo y realmente tener ese enfoque teórico territorial. Ustedes en su trabajo, ¿cómo lo han hecho? Nos han hablado de unas etapas de vivencia, teoría y contextualización. Esa contextualización en territorio, ¿cómo la materializan? Pues yo mencionaría en primer lugar, estuvimos haciendo una investigación sobre pedagogías para la paz el año pasado para el Servicio Civil para la Paz. Y uno de los grandes descubrimientos, tenemos un área de sistematización en donde nos encargamos de visibilizar las experiencias de otras organizaciones en términos de pedagogía para la paz. Nos pudimos dar cuenta que metodológicamente esto que nosotros ponemos dentro del enfoque socioafectivo como el último lugar, tal vez hay que duplicarlo. Okay. Es decir, primero contextualizar, después ir a la vivencia, reflexionar, teoría y luego nuevamente recontextualizar. Entonces yo creo que sería en primer momento como tener muy claro que lo primero que hay que hacer es, antes de echarme el carretazo desde la capital del país, voy a la región y me tomo un momento a que me enseñen y me pongo un poquito en un papel humilde de primero saber lo que voy. Sé que es muy difícil en términos de proyectos porque ya te piden qué es lo que tienes que hacer. Sin embargo, estratégicamente podemos jugar. Rápido. Estratégicamente podemos jugar y buscar también nuestras propias ventanas de oportunidad para poder tener un tiempo para estar y simplemente escuchar, no echarnos ahí el lorazo. Entonces sería en un primer momento. Otra cosa que yo veo fundamental para generar y que cosechar este enfoque territorial es precisamente entender el conflicto. Tenemos posiciones, intereses y necesidades. En el momento en que yo puedo ir a las necesidades, que no son unas necesidades mías, sino son unas necesidades locales, ancladas a unas relaciones dadas por un lugar geográfico en el que están ubicadas esas relaciones, y se territorializan, ahí yo creo que puede comenzar a haber un terreno fértil para poder hacer algo distinto territorializado. Pensar mucho en esto de las necesidades, que es muy difícil en la sociedad en la que vivimos, porque hablamos de necesidades y necesariamente hablamos de carencias o necesidades básicas insatisfechas. Y resulta que hay necesidades de seguridad existencial, necesidades de paz, necesidades de orden. Es mucho más profundo de lo que creemos. Y por otra parte, una cosa que me parece también fundamental para poder generar ese enfoque territorial es algo que nosotros hemos llamado y que utilizamos mucho, es la prevención. Y nosotros hablamos que en vez de prevención, es de proveer herramientas para cuando llegue el conflicto. Y esas herramientas, como mencionaba antes Santiago también, son vinculares.
vinculativas, bueno, de vínculos. Ajá. De vínculos. El punto es que es poder saberme el nombre de las personas con quienes trabajo, conocer un poquito más a esas personas, sentir confianza y aprecio por estas personas, que sería un primer bloque. Sería construir grupo, construir comunidad. Muchas veces damos por hecho que porque están en una comunidad que se nombra como tal, son una comunidad, y eso no es cierto. Y luego trabajamos todo el funcionamiento del grupo. El primer momento sería como la cohesión de grupo, y después trabajamos comunicación, consenso y cooperación, que es cómo funciona el grupo. Y pensamos que con eso el mismo trabajo y la misma comunidad es sabia y se va a territorializar. Ella misma pudiendo tener activados estos vínculos, se comienza a crear, y tenemos que estar muy receptivos para ver cuál es la lógica, cambiar nuestro chip citadino para entender qué es lo que está sucediendo y desde ahí poder generar unas propuestas localizadas. Lidia, Santiago, pues ustedes nos cuentan un poco que han trabajado en territorios, en lugares como Putumayo, como Nariño, como Cauca, que actualmente digamos es donde están concentrados los proyectos. Muchos de estos territorios son atravesados por carencias históricas, ausencias históricas del Estado, que generan, digamos, una demanda también histórica. Falta de servicios públicos, educación, salud, vías. ¿Cómo desde la experiencia de la otra escuela han podido construir ese diálogo que permite transformar realidades y generar cambios que pueden ser percibidos materialmente por las comunidades? Porque a veces como que las comunidades, cuando uno va a las comunidades, ay, sí, muy bonito el discurso, muy bonito acá nos vienen pero materialmente yo mañana no voy a tener con qué comer, mañana mi hijo no va a poder ir a la escuela, si se enferma no va a haber un médico que lo atienda. Entonces a veces es difícil como conciliar y dialogar en esas realidades. ¿Cómo ustedes desde la corporación han podido jugar y entender este doble diálogo, por así decirlo? Bueno, yo no sé si la palabra material, creo que hace un ratito lo comentaba yo, es lo que hacemos como corpo, y lo estaba explicando ahorita Santi, es nosotros siempre partimos de la base, partimos de un antes, un durante y un después, en todos los procesos que hacemos en las comunidades. Ese antes es conocerlos, y ellos son los que empiezan a mostrarnos qué hay que hacer. Nosotros tenemos unos elementos, siempre digo, somos una herramienta para lo que ellos viven. Y lo que hacemos, digamos, es permitir con nuestras herramientas que ellos empiecen a transformar muchas cosas. Ya digámoslo a nivel de ley, a nivel de cambios del que el gobierno... Le estamos intentando, no hemos podido, todo el tema que hace Augusto Boal también de teatro legislativo para cambiar leyes. No sé qué tan fácil sea, que mis queridos abogados. Generar conciencia para participar. Sí, pero también es como esa sensación de que nosotros somos el país que más leyes y sanciones tenemos. Total. Siento que todo es punitivo, esto es una ley, es un castigo, es un castigo, es un castigo. Pero entonces, ¿cómo transformamos que no sea más leyes? Y que desafortunadamente pues aquí ya nos reconocen como un país que tiene muchas cosas, promete muchas cosas y no cumple nada. Claro. Y creo que es que ahí empezamos nosotros a generar en la comunidad como esa sensación. Nosotros el trabajo que hacemos es un trabajo honesto, es un trabajo que genere lo que estamos diciendo, es un trabajo que genere confianza, que afiance los vínculos y los lazos entre la misma comunidad. ¿Eso qué hace? Hay comunidades en donde ellos mismos han transformado las situaciones, volvemos a lo de antes. Hay una experiencia en Montes de María, donde un pueblo que no tenía acueducto, donde una situación, no sé si se los había comentado, donde ellos mismos hicieron todo un tema de recolección de aguas y crearon la misma comunidad, no esperar a que el gobierno se lo dé, creó la misma comunidad, todo un manejo de aguas ellos mismos. Y se logró hacer un cambio. Si volvemos a lo mismo, si volvemos a esperar a que el gobierno cree, y no, hay que empezar a movilizar cosas para tú empezar a transformar tu contexto, tu realidad. Sí, yo creo que ahí es fundamental pues la apuesta que tenemos hemos hablado mucho de cultura de paz y culturas de violencia, y bueno, creo que es precisamente el núcleo del asunto, y nuestra apuesta es cambiar culturas que tienen como base el miedo, como emoción vinculativa, ya no me acuerdo como vínculo, es desde el miedo, sí. Desconfianza, todo lo que eso implica. Creo que ese es uno de los núcleos de lo que después termina
reproduciendo a través de violencia directa. Y por otra parte, el control, que muchas veces está representado a partir de este papel que ha tenido el Estado de mi papel acá es el orden y es el militar y venga para acá y ese es el Estado, la seguridad, que bueno, igual eso es relativo, hay partes donde yo conozco en Guainía, por ejemplo, es el bienestar familiar quien representa al Estado, pero bueno, a lo que voy es que nuestra propuesta es que para poder transformar las distintas dimensiones materiales, sociales, culturales de las comunidades, nuestra apuesta siempre es cambiar el miedo por precisamente el empoderamiento, el poder adentro y el control por la desobediencia. Que la gente autónomamente diga, bueno, sí, hay una ley que nos dice que tenemos que hacer esto, pero resulta que esa ley no se aplica acá. Acá podemos hacerlo entre los vecinos. Entonces no tengo que ir a una empresa privada que me ponga el acueducto, sino me organizo con mi vecino, hacemos una minga y ponemos nuestro acueducto que sale acá del río que pasa cerca. Es un ejemplo que me acabo de inventar, pero es un poco para que ustedes se den cuenta cómo podemos generar esos impactos tanto en lo material como en lo social como en lo cultural. Hay una cosa que tú mencionas ahora y ligando dos conceptos. Entonces, por un lado, cultura de la violencia, ¿cierto? Y por el otro lado, estábamos hablando un poco de los roles míos dentro de ese conflicto y esa cultura, ¿cierto? Y acá tendemos mucho a echar la culpa también a los demás. Y eso me hace pensar en un libro muy particular que se llama La culpa es de la vaca, de Jaime Lopera y Martínez Bernal, si mal no estoy. ¿Cómo hacemos en nuestra sociedad colombiana para poder visibilizar y explicar esa cultura de violencia arraigada y aprendida que podemos deconstruir? ¿Y cuál es el rol de nosotros dentro de esa deconstrucción? Bueno, yo creo que visibilizarse es que se visibiliza solas. Vayan a Transmilenio y comiencen un día así. Sálvese quien pueda. Es decir, acá es la feria del codo. La feria del codo y también démonos cuenta qué es lo que estamos consumiendo como sociedad colombiana. Es decir, los noticieros es que nos están bombardeando con miedo todo el hijo de madre día. Cuando resaltan, tal vez en la parte esta de Bancolombia de los héroes es que resaltan algo positivo. El resto es métale miedo, que es que así seguimos peleándonos en Transmilenio y aceptando que eso sea un sistema para comenzar el día. Sistema de control, diría yo. Bueno, pero a lo que voy es que yo creo que resaltarlo es darnos cuenta de esas pequeñas dinámicas. A mí me impresiona, por ejemplo, yo me la paso en bicicleta y me doy cuenta de cómo todo ese discurso de sálvese quien puede, del vivo vive del bobo y demás, se vive en una hora pico en una bicicleta. Ahí tú ves las motos, los carros, es que no les importa, te pueden matar. Estás en una bicicleta y no importa, primo yo, hágale pa'lante que pa'lante es para allá. Todo ese tipo de cositas lo que nos muestran es precisamente, visibilizan esa competencia descarnada que tenemos acá en este país. Y bueno, no solamente en este país, esto es algo global, no creamos que solamente en Colombia. Solamente que sí ha habido unas características particulares que hacen que acá se reproduzca de una forma muy contradictoria, porque por una parte tenemos una felicidad del contacto humano y que somos súper abiertos y que venga y le abro mi casa, y por otra parte estamos matándonos. Claro. Por estar en bicicleta. Pues contarte también, Laura, ya que tú comentas, nosotros, bueno, ya lo habíamos dicho, tenemos un área de sistematización de experiencias y, por ejemplo, sistematizamos 18 colegios donde trabajan de una manera diferente y crean culturas diferentes dentro del colegio. Y son colegios distritales, porque también es como el imaginario que el distrital es el peor. Yo no estoy diciendo que no sean difíciles, son contextos muy difíciles, pero también hay colegios privados, discúlpeme, también más difíciles aún. Porque todo viene en la casa, ¿no? Y se maneja otra serie de cosas. Claro. Y contarles que, pues, nosotros, igual que Freire, tenemos pedagogía de la esperanza, y la esperanza nunca nos desesperanzamos, así muchas veces no veamos el efecto inmediato. Hay un colegio en Usaquén que es el Aquileo Parra, el Carlos Galán es el rector, y viene haciendo un trabajo desde hace 10 años en el colegio con toda la comunidad. Les estoy hablando desde la señora de los servicios generales, los del restaurante, la cafetería, el vigilante, los colegios, todos, los padres de familia, donde ese colegio media y los niños de primaria hacen mediación de conflictos.
los chiquititos. Él empezó el proyecto con las profes de preescolar y empieza todo preescolar primero y ya hace 10 años quiere decir que los primeritos ya van Ya en están décimo, en 11 y clase. terminando, y han generado donde tienen, por ejemplo, las nubes de conciliación. Y entonces dibujan en el piso, hay un lugar de conciliación donde hay unas nubes, los niños aprenden, ya no necesitan a un otro que te diga cómo solucionar tu problema. Entonces tuvieron una diferencia, los niños van, entonces listo, en la primera nubecita se cuentan qué fue lo que pasó, ¿sí? En la siguiente nubecita, cómo se sienten, Claro, porque nunca dices cómo te sientes. ¿Y ahora qué? En la siguiente nubecita, ¿qué vamos a hacer? claro. Y los mismos niños, cuando tienen un conflicto, van y lo solucionan entre ellos. Ya no hay un adulto que medie. Y eso ha generado, eso es puro efecto onda, bola de nieve, ¿no? Y llega a todos, y los padres de familia, él hace con padres de familia, y sí se puede hacer una transformación. Lo que pasa es que no se visibiliza. Claro. Nosotros en nuestra página encuentran ustedes la sistematización de esas experiencias, las que hemos hecho en otras regiones del país, donde hay un trabajo a través de la música impresionante, es muy bello, y eso se pierde. Lidia, hay Y un sí se poco, puede hacer. un poco esa nueva cátedra de cultura de paz que ahora va a estar a veces hay que ponerle como contenido, ¿no? Pues- como se habla mucho de la cátedra de la paz, o sea, ya casi que la paz es un concepto que se ha todo el mundo habla de paz, ¿cierto? Pero ¿qué es la paz? Creo que a veces toca como llenar un poco el vaso de contenido. Pero volvemos a lo mismo, la cátedra se vuelve eso, cátedra, Claro. se vuelve lo teórico, Limitado. lo Exacto. teórico. Entonces yo vengo, 1, 2, es 3. como la educación en valores a los niños, copien todos, ¿qué es el respeto? El respeto es no sé qué, y le estoy entregando el esfero al otro, le acabo de robar, o sea, definitivamente académicamente se vuelve una cátedra donde hay unos contenidos, pero no se pasa por lo vivencial. El cuerpo. Claro. No Toca se empezar pasa. a hacer esas reflexiones. Sí, hay que meternos por ese lado. Vamos a nuestro último corte en Protagonistas de la Paz y ya regresamos con cierre y conclusiones. Este tema es bastante apasionante y creo que nos tocaría seguir con otro programa, pero pues nos toca ya empezar a ir cerrando. Ya regresamos a nuestro último corte en Protagonistas de la Paz. Gracias. Bueno, estamos de vuelta con nuestro programa y nuestros maravillosos invitados. Estamos terminando un poco el tema de cultura de la violencia y el rol de nosotros en esa cultura de violencia. Y para seguir con estos temas hay una pregunta importantísima, y es que muchas veces se tiende a desligar o desconocer ese impacto político de las obras o los trabajos y esas labores que ustedes hacen, y con esas experiencias maravillosas que nos estaban contando, por ejemplo, en el colegio y la escuela de Usaquén. La primera pregunta es, ¿ustedes cómo ven ese impacto político a gran escala, teniendo en cuenta que es un trabajo de abajo hacia arriba? Y segundo, ¿qué mensaje le darían ustedes a esos gestores culturales, a esos artistas, a esos educadores y sobre todo también a abogados y abogadas que seguramente nos están escuchando muy atentos? Vale, pues en primer lugar me gustaría resaltar algo del carácter de Otra Escuela, y es que nos consideramos una organización feminista. Y en ese sentido partimos que este gran presupuesto del feminismo de lo privado es político, pues juega para nosotras y nosotros en la Corpo. Y en ese sentido vemos que todo lo que hacemos tiene una repercusión política y tiene implícita unos postulados y unas búsquedas políticas, unas apuestas políticas. Entonces siempre lo hemos ligado lo uno con lo otro. No hay nada que nosotros hagamos que nos sintamos que tiene una repercusión política. Ahora, ¿en dónde tiene esa repercusión política? Yo creo que es más que todo en, como tú bien lo decías, Laura, desde abajo. Desde adentro podríamos también nombrarlo. Desde Lo las personas. micropolítico, claro. Exactamente, comenzamos con lo micro, a veces utilizamos la expresión de podrir la manzana desde adentro. Yo creo que es un poco así. Es decir, vamos a cambiar, nuestra apuesta es cambiar este sistema y estas realidades en las que vivimos y que nos rodean y nos componen también desde adentro. Ya sabemos que desde afuera, desde las cúpulas de decisión, tenemos muy poca incidencia, y desde los territorios, desde lo local, desde lo comunitario, tenemos muchas posibilidades, muchas libertades, y está todo por inventarse. En ese sentido pues sí, yo dejaría un poco ahí como nuestra apuesta, ¿no? No, y lo que tú dices, nosotros creemos en los lenguajes artísticos como una forma
política de, no sé si la palabra sea así, hacer resistencia a muchas cosas y se desconoce todo el trabajo que hacen muchos artistas. Bueno, ustedes conocen a César López con el tema de la escopetarra. Nos acompañó en el programa pasado. Él es amigo de la corporación hace bastantes añitos. Hemos hecho cositas con él y es poder... Es que el arte es un maravilloso puente. Nosotros creemos que el arte, el juego, es lo que transforma, es una manera de expresar la libertad y crear una educación para la paz es fundamental. El jugar, no solo pintar por pintar o jugar por jugar, no, todo tiene un sentido. Nosotros todo lo que hacemos es pensado, estudiado, no es improvisado. Recochamos con la improvisación estratégica, pero no. Lo pensamos muy bien, o sea, cada juego, cada actividad tiene un sentido. Claro. Tiene un sentido, no es lúdica por lúdica. Eso también intentamos hacerlo en todos los espacios personales. Por ejemplo, mi trabajo en la universidad también lo hago, mis espacios de la universidad, en cualquier actividad que cada uno de la corpo haga, es como llevar eso. Porque entre más juguemos, más alternativas creativas creamos. Los niños son súper creativos por el juego y que es volver a esa infancia y ser más creativos. Y también eso, todo el juego, todas las actividades, lo artístico genera confianza y unos lazos que tú no dimensionas. Sin importar edad, sin importar educación, nivel de educación, sin importar en qué barrio vivas, eso empieza a unir a la gente, une a la gente. Y eso es un impacto. Y ese es el carácter también polisémico del arte. Es decir, no es en vano que lo utilicemos porque lo que genera es precisamente ese contacto con la diversidad. Yo creo algo y a partir de lo que creo comienza a haber muchas interpretaciones y la gente comienza a tener una relación distinta. Eso me hace entender que la realidad no es una, que hay varias realidades, que hay límites, que hay necesidades, que tengo conflictos permanentes, que tengo que comenzar a darme cuenta de ello para poder vivir en sociedad, convivir y desde la diversidad, que es una de las grandes apuestas. Bueno, Santiago y Lida, aprovechando que los tenemos aquí y que la otra escuela cumple 18 años, así que feliz cumpleaños. Muchas gracias. Queremos que nos compartan un poco, pues a nosotros y a nuestra audiencia, la agenda de actividades que tienen esta semana y para conmemorar estos 18 años de fuerte trabajo y que nuevamente creo que es muy valioso. A mí me gustaría comenzar diciendo que iniciamos este domingo haciendo una fiesta de 18 para bailar con niños y niñas y adultos y personas mayores. ¿Qué pasó? Ya pasó, pero yo me las doy porque es la primera fiesta de 18 que conozco que lo que hace es integrar. Claro. Lo que hace es no, listo, somos adultos, vámonos a... Mayores de 18. Mire mi contraseña, sino venga para acá. Miniteca y ojoteca. O sea, lo vemos como una oportunidad de integración precisamente, ¿no? Sí, y rumba súper sana, nada de alcohol, nada de esto, más bien Hasta todo las orgánico, hicimos, y muy juiciosos hasta las 3 de la tarde, no de la mañana. Entonces fue muy bonito ese trabajo. Nosotros en este momento estamos haciendo clases abiertas para que nos conozcan lo que estamos llevando a cabo. Ayer Santi dirigió una. Ayer estuvimos haciendo narración oral y cuentería para la transformación social. Las clases abiertas son un formato en donde la gente va, es una clase temática que dura 3 horas y bueno, no tiene ningún costo y es un poco para comenzar a explorar nuevos lenguajes e incorporarlos a la corpo y también compartirlo con nuevas personas. Y que conozcan lo que hacemos, porque volvemos al mismo tema. Si no lo viven, no... Y que alguien se los cuente no es lo mismo. No es lo mismo que le cuenten a uno una película que ir a ver la película. Claro. Entonces estamos invitándolos, se están haciendo en la Casa de la Juventud. Si quieren, entren a nuestra página. ¿Cómo es la dirección, perdóname, la Casa de la Juventud? La Casa de la Juventud. Carrera 17, número 37. Es al lado es en el Parque Brasil. Ok. Si quieres, ven, yo lo puse ya les confirmo. Sí. Mientras tanto, les recordamos la dirección electrónica. Sí, es www.otraescuela.org, ahí pueden ver toda nuestra programación. Y el sábado sí tenemos ya nuestra celebración así. Cordialmente invitados, lo mismo, están para niños, niñas, vamos a tener desde las 3 de la tarde la idea de juegos creativos y de prevención. Vamos a hacer la obra de Teatro Foro, una obra de 1 horita, con un proceso que llevamos con un grupo. Ellos han creado la obra, se va a hacer, se va a presentar. Rico que puedan todos ir. Y luego tenemos nuestro brindis, la torta, porque pues, cumpleaños sin torta no es cumpleaños. Claro. Para que nos comparta. Y luego viene una pequeña rumba
un conciertito con el Gran Chocoló para que compartan con nosotros. Todo esto va a ser en Casa Quilele, Quilele. que la dirección, ¿cómo es, Lid? Aquí en la calle 28A, 16A31, Es en el Barrio Armenia. barrio Armenia. Ok. Sí, y las clases abiertas son en la Casa de la Juventud, que la dirección es carrera 17, número 3741. Previa inscripción, ¿cierto? Sí, Sí. por Sí, favor. mejor. Mejor inscribirse Pues en igual www.otraescuela.org. Igual está abierto. Sí, mejor inscríbanse para poder generar ahí el contacto posterior. Si no tuvieron tiempo, caigan. Caigan. Lo importante es que abramos estos espacios y que la gente se vincule. Sí, ese es el objetivo. Exactamente. Muchas gracias por la invitación. No, a ustedes. Esperamos que todas las personas que nos estén oyendo hayan anotado bien la dirección, el programa y todo. O sí, por Facebook pueden entrar a Otra Escuela y está toda la Y información. les tenemos 2 invitaciones específicamente, es que nos empiecen a seguir en nuestras redes sociales, que es @La Voz del Derecho en Twitter, @SForero_Mantilla en Twitter y @LauraBM02, y que nos puedan compartir en nuestro primer hashtag Quiero Saber, para que nos puedan decir qué temas les interesan, sabiendo que estamos un poco acá creciendo y teniendo como metodologías interdisciplinares, ¿vale? Antes de cerrar, y como acostumbramos en Protagonistas de la Paz, le pedimos a nuestros invitados que nos compartan una canción para escuchar con nuestra audiencia. ¿Cuál sería en esta oportunidad? Pues les compartimos una canción de Alexandra Blakely, que es así bien mestiza gringa mexicana. La canción se llama Suéltalo B-Side. Es una canción que nos resuena mucho y bueno, queremos compartirlo con ustedes. Genial. Bueno, los dejamos con esta linda canción y nuevamente feliz cumpleaños a la Otra Escuela y a toda la audiencia invitadísima a participar en toda la agenda que tiene esta linda corporación que viene trabajando por la paz. Nos vemos en un próximo programa en Protagonistas de la Paz. La Voz del Derecho presentó Protagonistas de la Paz. Un espacio de análisis, reflexión, crítica y contenido sobre la realidad colectiva. Estuvieron con ustedes Valentina Erazo, Andrea Ospina y Santiago Forero. Protagonistas de la Paz.